porque sería en ese caso una hemólisis intravascular. Entonces, las hemólisis extravasculares son las que el glóbulo rojo se destruye a nivel del vaso con Z, del vaso. Entonces, ahí tenemos, y lo que pasa es que no se destruye totalmente el glóbulo rojo. Haz de cuenta, el macrófago como que engulle la fracción que tiene el anticuerpo, se lo come y entonces lo deja circulante y obviamente va a tener una disminución en la vida media, pero pues lo deja con una cantidad menor de membrana. Ustedes conocen mejor de eso que yo. Entonces, una microesferocitosis, hay una reticulocitosis importante, pues que es un fenómeno hemolítico, y la bilirrubina es a expensas de la indirecta. Entonces, es otra de las características. Entonces, esas serían algunos puntos de… Ahora vamos a ver la enfermedad hemolítica por anti-D. Quiero decirles que la fisiopatología del anti-D y por otros anticuerpos es prácticamente la misma. Entonces, aquí la fisiopatología dependerá de la producción del anticuerpo, va a depender de la genética de la madre y del padre, qué tan inmunogénico es el antígeno que estará recibiendo y la respuesta que puede tener, y algo muy importante de la hemorragia transplacentaria cuando está presentándose en el embarazo. Recordemos cuál es la patogenia. Básicamente, recuerden ustedes que si la madre es de grupo RH negativo, o sea, que no conoce el D, recordar nada más como corolario, que el RH no nada más es el D, sino tiene otro tipo de moléculas en su constitución que va del C grande, el C pequeña, el E grande y el E minúscula también. Entonces, aquí únicamente nos estamos refiriendo al D, y es el RH positivo. Cuando tiene el D se nombra así, y cuando no lo tiene se nombra RH negativo. Entonces, algo de los conceptos que ustedes deben de recordar, que no todo en el RH es el D, es uno de los más importantes, pero tenemos otro tipo de antígenos que están constituyendo la molécula. Entonces, si por ejemplo la madre por alguna situación cuando era más pequeña o tuvo abortos previos, etcétera, etcétera, quedó inmunizada y ella no lo sabía, desde su primer embarazo puede tener un problema de enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Porque ya tiene el anticuerpo y entonces pues el anticuerpo atraviesa la placenta y su bebé pues va a tener el fenómeno hemolítico desde las primeras semanas. La forma clásica, digamos, que nos abordan es que la mamá es RH negativo y entonces el primer bebé que es RH positivo, pues pasa regularmente, sobre todo en el parto, pero desde antes puede haber pequeñas hemorragias transplacentarias, pasa glóbulos rojos a la madre, el primer bebé no va a tener ningún problema. Esto es diferente al AB0, que generalmente el primer bebé es el de problema. Aquí el primer bebé no tiene problemas, pero el bebé nace perfectamente bien, pero la madre ya queda inmunizada y entonces en sus subsecuentes embarazos pues vamos a tener los fenómenos de hemólisis. Entonces, básicamente esta misma patogenia sería para otro tipo de problemas por otro tipo de antígenos, es la misma fisiopatología en este sentido. En México, la enfermedad hemolítica por inmunización, ya hablando específicamente en el recién nacido, es responsable aproximadamente del 0.33 de la mortalidad neonatal. Es baja, estos datos son del 2005, se estima que aproximadamente 1% de la población indígena y cerca por ciento de la población mestiza tendrán este factor como RH negativo. Entonces, es importante nuevamente recordarles que la clase de inmunoglobulinas que tenemos siempre va a ser de naturaleza IgG a través del transporte activo, y se dice que las IgG1 y IgG3 son las mayormente hemolíticas para este tipo de problemas.
Se habla también en este sentido que la madre AB0 incompatible con el feto, cuando tienen una incompatibilidad ABO, le va a disminuir la posibilidad de inmunizarse, porque si presenta una enfermedad por incompatibilidad ABO, ¿qué es lo que sucede? Pues va a destruir el glóbulo rojo y evidentemente ya no tiene la posibilidad de interactuar con el sistema inmune para producir una inmunización. Nada más recordándonos algunos aspectos. Recordar que la hemólisis de los glóbulos rojos, básicamente, pues en el feto nos va a hacer una destrucción esplénica por el sistema reticuloendotelial, los glóbulos rojos se van a destruir, esto va a producir anemia, nos va a dar la eritropoiesis incrementada de tipo extramedular y esto nos va a dar una liberación de eritrocitos nucleares, por eso se le dio el nombre de eritroblastosis fetal, por lo que encontraron en los fetos que habían muerto y que encontraron que había muchísimo problema de eritropoiesis incrementada, más lo que era la liberación de eritrocitos nucleados, porque no terminaban en su fase normal para la maduración. Entonces, ¿qué problema nos da la hemólisis? Básicamente, una disminución de la hemoglobina y un aumento de la bilirrubina indirecta. Son los dos problemas que nos van a afectar. Entonces, el problema de la hemoglobina, sobre todo en el feto, es el principal problema para los niños o para el feto en este sentido. Porque la hemoglobina nos va a dar todo el problema básico de la hidropsis fetal al disminuir la cifra de hemoglobina. En el feto algo muy importante es que, o en la etapa perinatal, por así decirle, la bilirrubina indirecta no nos da tanto problema como en la etapa postnatal. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que la madre a través de la placenta haga el metabolismo que no puede hacer el neonato, el feto, perdón. Y en la etapa postnatal pues nos enfrentamos a las dos variantes, la anemia con la cifra de bilirrubina disminuida, y ante un hígado inmaduro pues el principal problema postnatal es la toxicidad de la bilirrubina a través de la ictericia y del kernicterus. Entonces, el diagnóstico para enfermedad hemolítica por anti-D básicamente establece pruebas prenatales en las cuales toda madre que se embarace debe de tener el grupo IAB, o desde el principio debemos detectarle anticuerpos irregulares, y en caso de ser negativos tenemos que volverlos a repetir entre las 20 y 24 semanas y al nacimiento para ver si no ha habido alguna inmunización. Es importante, como les comentaba, que determinemos si la mamá tiene anticuerpos positivos, que esos sean de naturaleza IgG, porque si son de naturaleza IgM, pues realmente no le podrían provocar otro tipo de problemas, pero no le van a provocar problema de enfermedad hemolítica del recién nacido, como por ejemplo son estos, que generalmente son de naturaleza IgM. Si queremos también abordar perfectamente, necesitaremos el fenotipo paterno para el diagnóstico, y es importante que la titulación del anticuerpo deba ser repetida constantemente para ver la evolución de la enfermedad y los rangos o los riesgos que puede correr el feto a medida que va aumentando los niveles o las titulaciones. Cuando tenemos titulaciones mayores de 33 en la otra diapositiva, pues tenemos que ir viendo cuando tenemos titulaciones menos de 16, hay que repetir constantemente durante el segundo trimestre, empezando en la semana 18 y 2 veces a la semana durante el último trimestre y también antes del parto. Entonces, eso, digamos, será la vigilancia prenatal de la mamá. Y el tipo postnatal, una vez nuevamente cuando tenemos ya al paciente con ictericia, pues hay que determinar el grupo sanguíneo, nuevamente hacer el CUMS directo. El CUMS directo aquí va a ser de todas positivo y a títulos muy altos. Eso es una diferencia con el AB0. Y también en otras entidades que fueran no necesariamente del anti-D, también vamos a tener títulos positivos.